Muy buenas tardes, señores. En los últimos 3 días hemos estado hablando de la escalada de tensión entre Estados Unidos y China por la isla de Taiwán, desatada más precisamente por un viaje desafiante de la veterana congresista demócrata Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes y una figura tan significativa en la política norteamericana como desconocida en el resto del mundo. Bueno, vamos a remediarlo. Pelosi, de 82 años, ni más ni menos, desoyó los consejos del gobierno de Joe Biden, con quien por cierto tiene muy buen trato, no es que sean rivales ni nada por el estilo, y con esta temeraria decisión generó intensas amenazas por parte de Xi Jinping, que le dijo a Biden por teléfono que si jugaban con fuego se quemarían, y las de su ministro de Defensa, que propuso públicamente derribar su avión. El gesto de Pelosi, leído como una clara provocación, acontece en un momento de aguda crisis económica y monetaria en su propio país, con la administración de Biden y Kamala Harris, otra gran amiga suya, batiendo el récord histórico de impopularidad, y en un contexto internacional muy áspero, si consideramos la invasión rusa a Ucrania, que por cierto Pelosi también visitó el pasado mes de mayo, por su cuenta, sin pedirle permiso a nadie, sin ningún registro institucional e incluso de manera secreta, deliberadamente oculta, hasta que lo filtraron los medios de comunicación. Por lo tanto, muchos expertos se están preguntando: ¿a qué juega esta mujer? ¿Le parece divertido bordear acantilados, surfear tempestades, coquetear con la posibilidad de una tercera guerra mundial? Y me pregunto si ustedes, estimados espectadores, comprenden la magnitud de esto último. Porque a primera vista, si uno no está suficientemente informado, parecería que esta destacada política no lo entiende. Sin embargo, ya que me he convertido en un auténtico experto en los laberintos y las cloacas del tío Sam, me dispongo a echarles luz sobre la extensa trayectoria de la señora Pelosi, que no se caracteriza por dar pasos en falso y cuyos movimientos suelen estar milimétricamente calculados. Y esta no es la excepción. Por tanto, te invito a darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo, y a quedarte hasta el último minuto de este informe, breve y exhaustivo, sobre una figura clave que tiene entre sus manos arrugadas el destino de la humanidad. Nancy Patricia D'Alessandro, de soltera, nació en un populoso vecindario de Baltimore, Maryland, el 26 de marzo de 1940, en el seno de una familia italoamericana y siendo la menor y única mujer de 7 hermanos. Su infancia transcurrió en la época dorada de la camorra, los tiempos en los que se ambienta, por ejemplo, su película favorita, El Padrino 1. Y ya lo verán, esto no es una mera anécdota. Su madre, Annunziata Lombardi, era una inmigrante nacida en Fornelli, en el sur de Italia, hija de una pareja de anarcosindicalistas que huyeron de Europa para salvar su vida después de una ola de atentados, y arribaron a la prometida tierra de la libertad a través del mítico puerto neoyorquino de Ellis Island. Nancy contaría a sus amigas de la escuela y mucho más tarde a las revistas de estilo de vida una historia muy diferente, alegando una estirpe incomprobable de la nobleza veneciana. El caso es que Annunziata, furiosamente atea en su fuero íntimo, fue obligada por su progenitor, devenido en humilde zapatero, a contraer nupcias siendo adolescente con el padre de Nancy, Thomas D'Alessandro Jr., un joven estadounidense que merece su propio capítulo. Thomas nació en Baltimore en 1903, hijo de Don Tommaso, un honesto empresario constructor de Abruzzo, Italia, que construyó una pequeña fortuna en América trabajando de sol a sol desde que era niño. De hecho, comenzó como albañil. Su madre, la abuela de Nancy, una dulce dama genovesa, era profundamente católica y trabajaba como enfermera voluntaria en un hospital de niños. Ambos se esmeraron en enviar a Thomas a la escuela de negocios Calvert,
para granjearle un futuro exitoso al mando de la compañía familiar. Pero Thomas resultó ser toda una oveja negra. El padre de Nancy se emborrachó por primera vez a los 11 años. Debutó con trabajadoras de la calle a los 12. Fumó opio a los 13, robó y disparó a los 14 y contó todo esto en un ensayo escolar a los 15, por lo cual estuvieron a punto de expulsarlo. Como podemos ver, un alma gemela de Hunter, el hijo del actual presidente. El caso es que Thomas era un mujeriego empedernido, un charlatán crónico y un apostador serial, que poco tardaría en vincularse a la familia. Su primer padrino fue John Cattaneo, propietario de la American Ship Cleaning Company, una firma de recolección de residuos cuyos camiones, según el Baltimore Sun, arrojaron al menos unos 37 cuerpos al lago Kitamakundi durante los años 20. De hecho, en este tipo de empresas recolectoras de residuos se inspira parte de la trama de Los Soprano. En fin, sigamos. D'Alessandro, para amargura de sus padres, se convirtió en gerente contable de Cattaneo con apenas 20 años de edad. Y aficionado a los trajes de seda y los zapatos de cuero artesanal, le exigió a su zapatero la mano de su piccola filia, Annunziata, tras soltarle condescendientemente un fajo de billetes de $20. Así Thomas D'Alessandro, que pese a su vocación por el pecado se consideraba un buen católico, la arrastró, literalmente la arrastró al altar y se dedicaría felizmente a procrear tanto con su joven esposa como con las esposas de la mitad de Baltimore. A los 23 años fue electo delegado estatal de Maryland y a los 30 recaudador general adjunto de impuestos internos. Durante los años de la ley seca, los rumores señalan que D'Alessandro y su mejor amigo Benjamín Benitrota Magliano regentearon su propio bar clandestino, obviamente protegido por la política, y donde se dedicaban a vender los licores adulterados provistos por el mismísimo Al Capone, que llegaron a conocer en persona, bromeando ácidamente sobre los comensales que quedaron ciegos después de beber sus productos. Pero el gran ascenso de ambos llegaría con las peleas ilegales organizadas por el joven Benitrota Magliano, que regenteaba un grupo de huérfanos agresivos que alternaban sus jornadas como matones de la mafia y aprendices de boxeo. Gracias al padre de Nancy, Magliano y sus muchachos se salvaron de la conscripción a través de documentos falsos que les propició, en los cuales se exhibían sus supuestos empleos esenciales en la American Jeep Cleaning Company de Cattaneo. Esto lo sabemos por varios testimonios judiciales de 1947, entre ellos los del boxeador condenado Peter Galliano. Pero no nos adelantemos. Con la financiación activa de la mafia de Baltimore y las huestes de Cattaneo y Magliano, amenazando uno a miles de ciudadanos para que lo voten, Thomas D'Alessandro se convirtió en el congresista más joven del país a la edad de 34 años, en 1938. El entonces presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt, un autócrata socialista obsesionado por desangrar a impuestos al pobre sector privado durante la Gran Depresión, le encomendó al oficioso D'Alessandro y otros de sus amigos vinculados al AMPA perseguir a como dé lugar a los evasores fiscales, de ser necesario, a los tiros. Y a cambio, el polémico diputado de Baltimore renovó su banca 3 veces. Estaba tan contento con Roosevelt que uno de los hermanos de Nancy se llama Franklin Delano Roosevelt D'Alessandro. Como si no fuera suficiente, el padre de Pelosi fue el artífice del pacto entre los gángsters neoyorquinos y la Casa Blanca, el interlocutor oficial entre Roosevelt y Lucky Luciano, que a cambio de impunidad colaboró con el servicio de inteligencia naval, tanto para cazar espías nazis en Nueva York como para combatir a los fascistas en Sicilia. D'Alessandro de hecho sugirió armar a los mafiosos y organizarlos como una guerrilla paramilitar, capaz de operar por fuera de los márgenes del derecho militar. Embebido de poder, no se abstuvo de desafiar a Roosevelt. A pedido del mafioso judío Meyer Lansky, mano derecha de Luciano, Thomas presionó violentamente
violentamente a los funcionarios que se negaban a abrir el cupo de exiliados por el Holocausto y luego presionó para emitir una resolución condenando el control británico de Palestina, puesto que querían precipitar la creación del Estado de Israel. Y en eso también estaba de acuerdo Hitler. Véanse los acuerdos de Javara. Pero cuidado, Thomas tenía buenos negocios con el pueblo elegido, pero al mismo tiempo detestaba a otras etnias. Por ejemplo, la afroamericana, razón por la cual inauguró uno de los únicos monumentos en el norte del país erigidos en honor al general confederado esclavista Robert Lee, algo que muchos le recordarían a Nancy hace no mucho tiempo, cuando se dedicó a quitar estatuas de líderes conservadores de los pasillos del Congreso. La pequeña Nancy detestaba a su madre y amaba a su padre, que la trataba como su auténtica favorita, llegando a afirmar en una mesa navideña que Nancy era el resultado del mejor de sus espermatozoides, que tuvo que errar 6 veces, en referencia a sus 6 otros hijos allí presentes, para acertar definitivamente con ella. Urgidos por sacarlo de Washington lo antes posible, sus colegas demócratas lo enviaron de regreso a Baltimore en 1947 para hacerse cargo de la alcaldía local. Y pese a los escándalos en tribunales, ganó por amplio margen y se mantendría allí durante más de 12 años. Nancy, pésima estudiante y absolutamente malcriada, era llevada en hombros por el alcalde a recorrer distintas jugueterías y tiendas de caramelos, donde accedía gratuitamente a cualquier cosa que quisiera ante el pánico manifiesto de los comerciantes. En una ocasión, a Nancy no le gustó el sabor de un chocolate blanco y la tienda sería clausurada esa misma tarde y destruida y saqueada al día siguiente. En 1954, Thomas se candidateó a gobernador de Maryland, pero tuvo que retirarse humillado de esta carrera al descubrirse que recibió una inmensa suma de dinero negro de Dominic Piracci, el dueño de un polémico estacionamiento donde Benny Trotta ajustició a un par de sus enemigos. Piracci acababa de ser condenado por fraude y conspiración. En 1958, Thomas se postuló al Senado, pero fue derrotado otra vez, inmerso en un doble escándalo, por maltratar a su esposa en público y por su ya obscena relación con el crimen organizado. Y esto le valió que durante los años siguientes el FBI lo investigara de cerca. Para dificultarles la faena, Thomas tomó a su querida Nancy, que acababa de graduarse del Instituto Notre Dame, y se mudaron juntos a la capital del país, a Washington, D.C., donde trabajarían codo a codo, tiernamente, padre e hija, en la recaudación de fondos para la candidatura presidencial de John Fitzgerald Kennedy. Ya pueden adivinar de dónde salieron los célebres nexos entre este encantador caudillo irlandés y traficantes inescrupulosos como Zanjian Khanna de Chicago, que tiempo más tarde contrataría como asesor letrado al jovencísimo John Podesta. Inscrita en la Universidad de Artes Liberales, Trinity College, también católica, Nancy dijo haberse convencido definitivamente de su vocación política a los 21 años. Tras asistir en primera fila al discurso inaugural de Kennedy, a quien pudo conocer en persona y, según un chiste de Bill Clinton, le habría lanzado miradas furtivas. Pero fue otro hombre el que la cautivó en aquel entonces. Cursando ya ciencias políticas, Nancy se topó con su media naranja, Paul Francis Peloggi, con quien se casaría en 1963 en la Catedral de María Nuestra Reina. Paul era un joven jesuita californiano, perteneciente a una familia italiana similar a la de Nancy, que tras egresar del Colegio San Ignacio fue enviado a Washington para estudiar relaciones internacionales en la prestigiosa Universidad de Georgetown. Cuidado, Paul también tiene su propio pasado oscuro, y parte de él saltó a la luz este mismo año 2022, cuando el senecto marido de Nancy fue arrestado en Napa después de chocar su vehículo con otro bajo los efectos del alcohol. Si bien no se reportaron heridos y fue puesto en libertad con una fianza de apenas $5,000, el incidente despertó
captó la atención del público sobre una antigua y desconocida acusación. Paul Pelocci fue acusado ni más ni menos que de matar a su hermano en 1957, en medio de un extraño siniestro automovilístico ocurrido bajo el efecto de las drogas. Por haber en disputa una importante herencia, se le abrió una investigación penal, pero el juzgado lo terminó exonerando por falta de pruebas. El caso es que la joven pareja de Nancy y Paul, consciente de los conflictos que habían experimentado sus respectivas familias, trabó un acuerdo muy inteligente desde el primer día. Paul se resignaría a cajonear su sueño de ser diplomático, para abocarse íntegramente al mundo de los negocios. Y Nancy, influida por el feminismo de los 60, sería la política profesional que se encargaría de conseguir esos negocios. Como regalo de bodas, Thomas le obsequió a su retoña un primer empleo, asistente de su amigo el senador Daniel Brewster, que descendía de Benjamin Franklin, había sido 7 veces herido en la Segunda Guerra Mundial y portaba la condecoración del Corazón Púrpura y una estrella de oro. Pero como no podía ser de otra forma, Brewster también tenía sus muertos en el placar. Llevando ese mismo Corazón Púrpura en la solapa del saco, en 1969 se presentó en el juzgado de Maryland, que lo acusaría de 10 cargos penales de solicitud y aceptación de sobornos por parte de una empresa de pedidos por correo llamada Spiegel Inc., gesto que años después su aprendiz Nancy imitaría con mucho mayor tenacidad y astucia. Para colmo de males, el hermano de Nancy, Thomas de Alessandro III, se había convertido en el nuevo alcalde demócrata de Baltimore, pero lejos de la Pax Soprana que impuso el viejo, su mandato estuvo atravesado por severos problemas presupuestarios, puesto que los comerciantes se habían declarado en digna rebeldía contra los abusos del ayuntamiento. Peor aún, Baltimore se convirtió en el epicentro de los disturbios civiles, como el famoso motín tras el asesinato de Martin Luther King, cuando multitudes llenaron las calles, quemaron y saquearon todo tipo de inmuebles y se enfrentaron a una Guardia Nacional intransigente y sedienta de sangre. Todo esto azuzado por el racismo empedernido del clan Pelocci. Thomas Jr. ordenó barrerlos a todos. Menos mal que el problema lo inventó Trump, ¿no? En fin. Para entonces, Paul Pelocci ya tenía 2 contratos por obra y gracia de su chica. Uno como auditor financiero de Baltimore y otro como consultor externo del Senado. Ansiosos por escapar de probables acusaciones incriminatorias, la pareja huyó a San Francisco, donde Nancy logró ser cobijada por el congresista Philip Burton, considerado el padre del Congreso moderno. Un hombre que presentó un proyecto de ley para que ciertas medidas no admitan enmiendas ni contraloría, permitiendo así el advenimiento furioso de los cabilderos en el edificio del Capitolio, todo tipo de lobistas dispuestos a promocionar legislaciones arbitrarias para sus propios beneficios. Además, Burton fue un pionero del globalismo, desempeñándose como vocal de la Asociación Federalista por un Gobierno Mundial, fundada por su también amigo el senador californiano Alan Cranston, primer mecenas de Kamala Harris y futuro protagonista del controvertido caso de corrupción Keaton 5. De la mano de Burton, una treintañera Nancy Pelocci encontró su vocación como negociadora líder del partido, lo que la llevaría a tejer una alianza con otro personaje de antología, Willie Brown, abogado de la mafia de San Francisco, vecino de la familia de su esposo y por entonces presidente de la Asamblea Estatal. Brown fue el futuro alcalde populista de San Francisco que le pondría su propio nombre a un puente y que se paseaba con traje Armani y Ferrari con su novia 30 años menor. Otra vez, Kamala Harris. Brown era un tipo tan pero tan cínico que se interpretó a él mismo como político corrupto en la película El Padrino 3. Literal, mírenlo por ustedes mismos. Thank you very much for the contribution of the boys' swimming pool, and we need your help
on Sam Wallace's candidacy for judge. A instancias de Willie y su facción, llamada Los Territoriales, a quien luego traicionaría para limpiar su imagen, Nancy fue elegida miembro del Comité Nacional Demócrata en 1976 y en 1981 presidente del partido en el Estado del Sol. Y así fueron pasando los años. Paul engordaba el patrimonio con jugosas comisiones que Nancy obtenía intermediando entre todo tipo de lobistas y sus compinches de la alta política, como la senadora Dianne Feinstein. Los Pelocci no le hacían asco a nada. Agricultores que necesitaban blanquear trabajadores, inmigrantes, cuasi esclavos, adentro. Cineastas de Hollywood en busca de subvenciones para sus producciones izquierdistas mediocres, adentro. Startups de Silicon Valley con ganas de conseguir contratos militares, adentro también. Y en este último apartado podemos atribuirle con justicia a Nancy Pelosi buena parte de lo que Bill Gates ha logrado hasta hoy. Fue la pionera en conseguir el primer contrato estatal de Microsoft, convenciendo personalmente al gobernador californiano Jerry Brown de adquirir la licencia de sus sistemas operativos para la administración pública, que resultaron defectuosos y generaron una pérdida de más de $20 millones de los contribuyentes. Pero bueno, todo sea por la amistad. En 1986, y generosamente patrocinada por Billy y otros magnates, Nancy lanzó su campaña para la Cámara de Representantes. De hecho, ganó la contienda y en 1987 ingresaría al Capitolio para no retirarse nunca más. Pelosi accedió a la Cámara con 47 años de edad. No obstante, según su amiga íntima, vecina y además financista predilecta, Susie Tompkins Buell, propietaria de las marcas de ropa North Face, Spirit y Patagonia, estaba en condiciones de hacerlo muchos años antes. Nancy ya residía en Pacific Heights, el barrio más caro y exclusivo de la bahía de San Francisco. Tenía la agenda más cotizada del mercado político local y hasta había conseguido que Cranston le presente a George Soros, que por aquella época dedicaba sus vacaciones de verano a establecer redes de influencia de costa a costa del país. Para la naciente Fundación Soros, rebautizada más tarde como Open Society Foundations. No obstante, Nancy decidió esperar pacientemente, porque ella quería presentarse por el Distrito 5, a sabiendas de que era el bastión más seguro para los demócratas californianos. No estaba dispuesta a arriesgarse a una derrota, pero primero tenía que morir el titular, su mentor, Philip Burton, que estaba muy enfermo. Así que Nancy se vistió de gala en el 83 para dar su discurso de lanzamiento en el entierro de su protector, aunque fue sorprendida por Sala Burton, la viuda, que decidió tomar su lugar. 4 años más tarde, Sala tendría su propia cita con la parca, supuestamente por un extraño cáncer de colon repentino que se la llevó a los 62 años de edad. Y ni les cuento lo que dicen las malas lenguas. Ya se lo podrán imaginar. En fin. Thomas, ya anciano, llegó a ver la asunción de Nancy en su televisor y la llamó para decirle: hija, eres mi orgullo, seguiré viviendo en ti. Pocos días después, moriría. Para principios de los 90, Nancy dominaba la estructura financiera del Partido Demócrata y con una fortuna personal declarada de más de $25 millones, comenzó a financiar personalmente las campañas de sus aliados, siendo la congresista barra donante más significativa de la historia hasta entrado el año 2002. Paul Pelosi ya comandaba un imperio de bienes raíces y una agencia de inversiones de riesgo llamada Financial Leasing Service. Al principio de la era Clinton, Nancy tuvo una relación tensa con el presidente, porque consideraba que Bill había pisado su cabeza y no le había rendido tributo suficiente para llegar hasta allí. Clinton la acusó de megalómana y utilizó sus contactos en la CIA para mantenerla a raya, valiéndose de una frondosa carpeta de antecedentes espurios, suficientes para enviarla a la cárcel si se pasaba de lista. Tras votar en contra de la enmienda constitucional de presupuesto
presupuesto equilibrado de 1995, el asesor presidencial y futuro jefe de gabinete John Podesta se reunió con Nancy y limaron asperezas. Se dice que el propio Soros intercedió para que Nancy y Bill hicieran las paces. A partir de entonces, Nancy abandonó sus posturas económicas más izquierdistas para concentrarse en los temas sociales. Abogó por fondos gubernamentales para financiar el aborto y por los derechos LGBT, para sorpresa de sus colegas de la Asociación Italoamericana y sus muchos contactos en la iglesia. Para mantener su rol de traficante de votos católicos, Nancy forjó una sólida sociedad clerical y comercial con el arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, un depredador serial de niños y miembro prominente de la mafia de San Galo, una sociedad semisecreta de arzobispos católicos europeos y norteamericanos, identificados con la ultraizquierda, antiguos teólogos de la liberación, que conspiraban en aquel entonces contra Juan Pablo II y más tarde contra Benedicto XVI. Junto a Biden y John Kerry, Nancy Pelosi lideraría el llamado caucus católico bicameral, que se tornaría fundamental años más tarde. Para 1999, en vísperas de su cuarto mandato, Pelosi abrió su cartera a los lobistas internacionales. Atentos a esto. Como digna heredera de su padre, distintos clubes sionistas y grupos israelíes la respaldaron, pero el primero en bañarla en oro extranjero fue ni más ni menos que el jubilado Bob Dole, que había sido candidato republicano a la presidencia en el 96 y que tras su retiro se desempeñaba como representante privado del gobierno de Taiwán en el Capitolio. Allí comienza la historia de Pelosi contra China comunista, y ese mismo año Nancy boicoteó la visita del primer ministro Zhu Rongji, exigiéndole a Clinton y Al Gore que reivindiquen las protestas democráticas de la plaza de Tiananmen, que ocurrieron una década antes. Pero bueno, todo sea con tal de cumplir con el cliente. No obstante, fue con el advenimiento del gobierno de Bush que Pelosi saltó a la primera plana, y a su vez que terminó mostrando su verdadero rostro al gran público. A pesar de sus esfuerzos hipócritas por mostrarse pacifista, en 2001 Pelosi votó a favor de la Patriot Act, una ley que le proporcionó al nuevo gobierno republicano herramientas extremadamente invasivas para interceptar y obstruir comunicaciones. Pelosi le confirió al Estado federal un poder ilimitado para la vigilancia pormenorizada sobre sus ciudadanos, la intervención de sus teléfonos, de sus celulares y de sus correos electrónicos sin ton ni son, sencillamente porque sí. Y no en vano, varios competidores de Paul Pelosi elevarían demandas por espionaje ilegal, que fueron unánimemente ignoradas por los fiscales californianos, ya en su mayoría descansando en los bolsillos del tío Georgie. La ley amplió con una desmesura paranoica las actividades consideradas terroristas, autorizó la detención indefinida sin juicio de inmigrantes y otorgó permisos a las fuerzas del orden, entre comillas, para registrar propiedades sin necesidad de orden judicial ni aviso previo. En otras palabras, una sola ley liquidó por completo a la Constitución de Estados Unidos. En un nuevo escalón de complicidad, Nancy Pelosi terminó aprobando una tras otra las partidas presupuestarias para financiar la invasión genocida a Irak, pese a haberle prometido a sus votantes que se opondría por todos los medios a esa guerra innecesaria. Pero agárrense a la silla, viene lo peor. Ya siendo miembro de alto rango del Comité de Inteligencia de la Cámara, Pelosi tuvo una sesión informativa con funcionarios de la CIA, donde le informaron que para interrogar a los posibles terroristas estaban utilizando técnicas mejoradas, como el submarino, una forma de tortura para que experimente dolor extremo. ¿Qué hizo Pelosi? ¿Salió a denunciarlo? ¿Pelosi, la gran defensora de los derechos humanos? No. Aprobó la moción. Años después, en una conferencia de prensa, intentó lavar su imagen diciendo que la engañaron, que nunca le avisaron de este cariñoso método aplicado por el Deep State. Pero dos altos funcionarios de la CIA y el Departamento de Justicia la desmintieron, demostrando que en aquella sesión secreta recibió una exposición detallada y gráfica, y que no planteó objeciones en ningún momento.
Por aquellos años Nancy mantenía un equilibrio frágil entre sus sponsors. Por ejemplo, Bill Gates, que estaba eufórico por los progresos de sus negocios con China, y Microsoft Research Asia, la reprendía por su actividad contra los negocios entre las dos potencias. Pero a su vez le agradecía con dólares, que Nancy vote por la compra masiva de software y hardware militar a Microsoft. Soros, por su parte, la castigaba por la cuestión militar, puesto que estaba en contra de esta guerra petrolera, ansioso por impulsar las energías verdes, pero siempre la terminaba perdonando, también con dólares, precisamente por su lucha anti-China. La reforma capitalista de China fue una fiesta a la que Georgie llegó tarde, y por lo cual quedó resentido para siempre. El 4 de enero de 2006, Nancy Pelosi derrotó al republicano Joe Bonner de Ohio, con 233 votos contra 202, y se convertiría en la primera californiana, la primera italoamericana y la primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara. Y durante su discurso de asunción como portavoz del Congreso no disimuló ni un poco su vacua vanidad. Sostuvo que ella, Nancy, encarnaba un momento histórico para las mujeres del país, a las que había empoderado más que nunca en sus 200 años de historia. Muchos la acusaron de ser un fraude, de haber sido ungida con complicidad del gobierno, puesto que muchos republicanos habían boicoteado a su propio candidato. Y el tiempo les dio la razón. Pese a su frívolo discurso anti-Bush, en 2007 Pelosi pagó sus favores oponiéndose al planteo demócrata de iniciarle un juicio político. Pelosi defendió a Bush de la acusación que lo señalaba con pruebas por haber engañado al Congreso sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Hussein que no existían y por haber violado las libertades civiles. A nadie debería sorprenderle. Al fin y al cabo, la propia Pelosi fue una cómplice entusiasta. Eso sí, Nancy votó inclaudicablemente para seguir armando y apoyando las masacres israelíes contra civiles palestinos, pero se vistió de gran amiga de tibetanos y uigures, de minorías musulmanas que oprime Beijing. Así que los muertos de un lado están bien y los de otro están mal. Lo define el signo dólar, financiada tanto por el tío George, en este caso, como por el lobby taiwanés. Y este último, si se quiere, se podría justificar en una suerte de necesidad vital de los taiwaneses ante la constante amenaza de invasión roja. Pero bueno, el caso es que Pelosi inspiró muchas políticas de su futuro enemigo Trump. Ya durante el gobierno de Obama, ella misma acusó a Hu Jintao de ser un competidor desleal, un manipulador de divisas, y propuso penalizar las importaciones sistemáticas de bienes chinos. Por aquel entonces, Donald era todavía un asiduo donante demócrata, y él mismo, burlón, afirmó hace algún tiempo que fue Nancy quien lo persuadió sobre el peligro amarillo, en una conversación que tuvieron durante una gala de la Fundación Clinton. Ironías de la historia. Dick Gephardt, otro ex político, demócrata, que sucedió a Dole al frente del lobby taiwanés en Norteamérica, declaró también en tono jocoso que temía quedarse sin empleo, puesto que Pelosi hacía mejor sus deberes que él mismo. Mientras tanto, su esposo Paul dirigía la próspera Financial Leasing Service con una fortuna declarada que ya ascendía a los $114 millones, y para lidiar con el aburrimiento decidió comprarse un equipo de fútbol por 12 millones. Esta operación deportiva levantó sospechas, y en noviembre de 2011 el programa 60 Minutos se encargó de revelar algunas controversias que estaban guardadas bajo llave. 4 años antes, la empresa Visa había enviado a un ejército de lobistas a negociar con Nancy para que detuviera una legislación que regulaba los intereses que le cobraban a sus usuarios. La compañía hizo donaciones de miles de dólares a su campaña de reelección en la Cámara, y meses más tarde la pareja Pelosi compró 5.000 acciones de Visa utilizando información privilegiada que obtuvieron a sesiones de puerta cerrada. Compraron a $44, conscientes de que 48 horas más tarde cotizarían a 64. Sin nada que decir,
decir, Nancy se llamó a silencio. Pero salieron a defenderla la MNSCB, cadena izquierdista propiedad de Microsoft, y la CNN, inyectada de fondos sorosianos. Pero con el tiempo se cansaron porque la operación continuaba, al punto que para fines de la era Obama, la fortuna declarada de los Pelosi superaba los 250 millones de dólares, convirtiendo a Nancy con sus respectivos 100 millones en una de las legisladoras más ricas de la historia. Nada de esto le impidió trazar una nueva alianza de sangre con la familia Kennedy, en este caso con la abogada Kathleen Kennedy, para llevar al Vaticano al más pobrista de todos los papas, al papanatas. Ambas unieron fuerzas con John Podesta, el padre McCarrick y el ya vicepresidente Joe Biden para movilizar a los magnates jesuitas de Estados Unidos, las ONGs y las organizaciones laicas afines. Un verdadero ejército de recursos humanos y monetarios en favor de la primavera católica. El eufemismo con el que Podesta bautizó el plan para derrocar a Benedicto XVI y reemplazarlo por lo que el cardenal Casper llamó los vientos del sur, es decir, el progresista argentino Jorge Bergoglio. Este contubernio de conspiradores profesionales tuvo muchísimo éxito y el actual pontífice les debe una gratitud infinita. A días de asumir, el Papa Francisco le dio la comunión personalmente a Pelosi y a Joe Biden en el centro del Vaticano, marzo de 2013, algo que fue ferozmente criticado por muchos católicos dado el ferviente abortismo de los dos políticos. Pelosi de hecho acababa de votar para levantar la prohibición del aborto en bases militares norteamericanas ubicadas en el extranjero, arguyendo que el aborto reduciría costos para el gobierno federal. Toda una eugenicista con calculadora. En 2015, Pelosi y Biden, otra vez en dupla, recibirían la visita de Francisco a los Estados Unidos, escoltándolo para presentar la Agenda 2030 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Reunión convocada a su vez por John Podesta, que era el delegado oficial de Obama para la Métier. Más tarde, Pelosi instigaría a Francisco a boicotear a Trump, y este mismo año volvió a visitarlo al Vaticano. Y se los pudo ver más que felices luego de que este último la salve de la excomunión por parte del clero norteamericano. En su cruzada sorosiana por la ingeniería social, no se conformó con determinar la cantidad de hijos que debían tener las mujeres militares. Redobló la apuesta para dejar a todas las mujeres indefensas. Luego de la bendición del anticristo de las Pampas, Pelosi abogó por la medida más audaz posible sobre el control de armas, prohibiendo los rifles de asalto y estableciendo nuevos requisitos federales para los propietarios. No vaya a ser que el pueblo se vengue de sus abusos. En 2014, fiel a su costumbre, Pelosi reclutó apoyos para votar abrumadoramente a favor del nuevo espionaje masivo, el digital, perpetrado por la Agencia de Seguridad Nacional y su programa PRISM, que recaba sistemáticamente toda nuestra información privada de plataformas como Google, Microsoft, Apple, Twitter y Facebook. En fin, el panóptico soñado. Y lo más increíble es que esta votación se produjo 2 años después de que el mundo entero se enterase y se indignase por la ejecución ilegal de todo esto, tras las revelaciones del agente arrepentido Edward Snowden, a quien Pelosi contribuyó a perseguir e incluso barajó asesinar. Menos mal que tenemos a estos defensores de la democracia. Pelosi removió la estatua del general confederado Robert Lee, que su propio padre había erigido en el Salón Nacional del Capitolio, y la reemplazó por una estatua de Rosa Parks, una mujer que luchó contra la segregación racial en los autobuses, muy legítimo, pero que también formó parte de la junta de promotores de Planned Parenthood. Para quien no lo sepa, Planned Parenthood es una red de clínicas abortistas que nació como una fundación eugenésica, dirigida en su día por William Gates, el padre de Bill, y fundada en 1921 por la filonazi Margaret Sanger, una enfermera que organizó el Congreso Mundial de Población de 1927 en Ginebra, anunciado inicialmente como la 7ª Conferencia Internacional Malthusiana. Sanger era tan feminista como racista. Creía que la propagación del aborto liberaba una carrera en el camino de destruir a los inferiores. Y sus políticas incluían, además del aborto,
estrictas restricciones a la inmigración, el uso gratuito de métodos de control de natalidad, el aborto forzado y la esterilización obligatoria para personas con bajo IQ. De hecho, esto no es casual. Pelosi es una de las representantes que más aportes recibe de la red de clínicas Planned Parenthood y fue acusada por el médico David Daleiden de encubrir la venta de órganos y bebés. Ya en la era Trump, Pelosi libró todo tipo de batallas contra el nuevo presidente, incluyendo 2 intentos de impeachment, de juicio político, que ella misma presidió. Pero se pusieron de acuerdo en una cosa: China. De hecho, consta que ella lo presionó para elaborar sanciones más duras aún de las que Trump tenía previstas. Durante estos últimos años, Pelosi promulgó leyes feministas contra el presunto acoso laboral, que facilitan, por ejemplo, despedir sin indemnización a un empleado por tan solo mirar a los ojos a sus compañeras de trabajo por más de 10 segundos. En 2019, y subida a la ola de la encíclica verde Laudato Si, Pelosi dijo que el cambio climático era la amenaza existencial más grande de todas, y con una memoria extraordinaria, citó al menos 5 veces en 5 ocasiones distintas un pasaje bíblico que demuestra el vínculo irrefutable entre el catolicismo y el ambientalismo. Cito: atender las necesidades de la creación de Dios es un acto de adoración. Ignorar esas necesidades es deshonrar al Dios que nos hizo. Muy bien. El único inconveniente es que no existe. John Collins, hermeneuta de la Universidad de Yale, afirmó con perplejidad que no recordaba dónde podía hallarse ese pasaje. Y Andreas Hock, profesor del seminario St. John Vianney de la Arquidiócesis Católica de Denver, fue más contundente: en ningún lado, porque no existe, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, ni en pedazos ni en pedacitos. Nunca se lo podrá encontrar. Sencillamente es mentira. Así que con Biblia o sin Biblia, con Dios o sin Dios, Pelosi no dejó de apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir la dependencia al petróleo y fomentar los negocios de las energías renovables. De hecho, votó para eliminar una enmienda que permitiría la exploración de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre, y bloqueó los esfuerzos para reactivar la extracción de petróleo en alta mar, cuando un hombre de 43 años y 5 hijos como los 5 hijos de Pelosi, terminó desempleado por su culpa y se lo dijo al cruzársela en un teatro de Manhattan. Pelosi le contestó: ¿y para qué te dedicaste a tener tantos hijos, zángano? Bueno, una belleza de persona. Cabe destacar que Paul Pelosi Jr., su retoño favorito, continuó la tradición familiar, resultando procesado por fraude de seguridad y estafas varias, tanto al fisco como a particulares. Y hablando de familias, George ya es tan amigo de Nancy que los podemos ver posando juntos en el jardín de su mansión, acompañados del heredero, Alex Soros, que tuitea sin ruborizarse: "In Nancy we trust". No más pruebas, su señoría. Aunque no puedo resistirme. Vamos con otra prueba más que tiene nombre y apellido. Anurima Bhargava, una abogada india estadounidense, becada por las Open Society Foundations, que recibió su diploma de manos de Alex Soros, que fue designada por Pelosi como comisionada de la USCIRF, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, una institución del Congreso que supuestamente debe monitorear e informar sobre amenazas a la libertad religiosa en el extranjero. Desde entonces, USCIRF ha sido criticada desde todos los puntos de vista. El periódico indio El Pionero la criticó por mostrar la masacre de 58 pasajeros hindúes como un accidente y por justificar el asesinato de Swami Lakamananda, un clérigo hindú y activista social. También acusaron a esta funcionaria de Pelosi y Soros de propiciar a grupos que inspiran a imponer la coerción religiosa a otros en nombre de la ideología de género en Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Brasil. También fue criticada por haber designado como comisionado a Tony Perkin, presidente de la organización evangélica Family Research Council, un sujeto que en el 96 le donó $82,000 al ex gran mago de los caballeros del Ku Klux Klan, David Duke,
y que en 2001 pronunció un discurso en Luisiana ante el Consejo de Ciudadanos Conservadores en el que describió a los afroamericanos como una especie retrógrada de la humanidad. Bueno, que no le sorprenda que este señor, si se le puede decir señor, Tony Perkins, había trabajado en su juventud para el hermano alcalde de Nancy Pelosi. Pero bueno, sigamos con Silicon Valley. Glenn Greenwald reveló que Pelosi estaba trabajando en una legislación antimonopolio para regular la industria tecnológica. O casualidad, mientras su esposo invertía $33 millones en acciones con precio de privilegio de Apple, Amazon, Facebook, Disney, Microsoft y Google, que le dieron una ganancia neta de 5.3 millones en menos de una semana. El CEO de Apple, Tim Cook, llamó a Pelosi para postergar la nueva legislación a cambio de información bursátil. No es la única relación íntima con las Big Tech en los últimos tiempos. En 2010, Cheryl Parker Rose, la directora de Asuntos Intergubernamentales de Nancy Pelosi, dejó su cargo para trabajar como subdirectora de Asuntos Gubernamentales de la Fundación Bill y Melinda Gates. Desde entonces, Gates y Pelosi han tenido varias reuniones, 2 públicas. La primera en 2014, donde Bill le agradeció a Pelosi el traspaso en el desayuno de amigos de la lucha global contra el SIDA, y la italoamericana le devolvió el lauro mencionando su extraordinario liderazgo y su compromiso de más de $500 millones. El encuentro se repitió un año después, donde ambos dieron discursos para los graduados de la Universidad de Berkeley y luego se comprometieron a continuar con sus fructíferos negocios. Pelosi fue una de las principales partidarias de la iniciativa Gavi, la alianza mundial de lo que ya saben, liderada por el filántropo de gafas. Y esto en el mismo momento en el cual entraban en vigencia las normas de encierro masivo que ella misma había promovido, pero ella se movía como reina por su reino, y la encontraron visitando una peluquería de lujo en San Francisco, mientras el 99.99% de los ciudadanos estaba privado de circular. Más tarde se sabría que Pelosi es la dueña del edificio entero, uno de los 2 que posee en el centro de San Francisco, más un viñedo en Santa Elena y 2 casas de playa para complementar la mansión. Open Secrets estimó que el patrimonio neto personal de Pelosi es de $101 millones, ubicándola en el octavo puesto entre los 25 miembros más ricos del Congreso. En este año 2022, el matrimonio Pelosi sufrió una de sus mayores embestidas mediáticas. Ya lo decía el gran Thomas Paine, la fuerza de la verdad es tan irresistible que solo necesita libertad para mostrarse. El New York Post reveló que Paul Pelosi compró 5 millones de acciones en una compañía de microchips, que terminaría siendo beneficiada por un proyecto secreto de miles de millones de dólares de subsidios por parte del Congreso. Se revela una vez más la corrupción extrema de la información privilegiada que fluye entre Nancy y su marido. Los analistas más moderados suponen que el viaje a Taiwán es una maniobra para correr la atención de este escándalo. Los más suspicaces sostienen que Pelosi, acostumbrada a su densa impunidad, prosigue a emprender nuevos y mejores negocios con sus viejos amigos. Al fin y al cabo, la isla cuenta con la mayor producción de microprocesadores de todo el planeta, y las crecientes amenazas chinas están empujándola a buscar la relocalización de sus fábricas, con la mira puesta en México, Canadá o los Estados Unidos. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué ha ido a hacer Nancy Pelosi a Taiwán? Déjalo en tus comentarios. Y no te olvides de darle like a este video y compartirlo en todas tus redes y grupos. Y si puedes y quieres, te invito a colaborar desde tan solo $2 por mes para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Ya sea a través de la opción unirte de YouTube o de los links de Patreon que figuran en el comentario destacado. Ahora sí, sin más, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.